Hola, ¿qué tal? En este video les voy a presentar cómo nosotros presentamos las propuestas de soporte BIM dentro de proyectos de ejecución de obra. Para que puedan entender esta propuesta, les voy a dar el contexto. Son proyectos en el cual la empresa que contrata o busca contratar servicios BIM están en instancia de ejecución y como información que se les ha presentado para desarrollar el proyecto, no se les ha enviado información en CAD de manera digital en 2D, se les ha presentado la información en Revit. Y estos profesionales, en este caso empresas, buscan servicios donde algunas empresas, como la empresa de Innova o profesionales, puedan administrar el modelo que se les ha entregado. Ante este tipo de requerimientos de servicios, nosotros siempre tratamos de explicar lo siguiente a todas las empresas. Primero, que lo ideal es que las empresas, antes de ejecutar o desarrollar su primer proyecto BIM, tengan un servicio de implementación BIM previa. Sin embargo, las empresas, por necesidad, están empezando a demandar este tipo de servicio. Es por eso que nosotros, al momento de presentar las propuestas, tenemos dos tipos de servicios. Un servicio de soporte BIM en oficina técnica y el otro servicio de soporte BIM en el seguimiento y planificación y control de obra. Les explico también lo siguiente, dándole ya detalles de este tipo de servicios. Son servicios de consultoría básicamente y de aplicación y gestión de la información de modelos BIM dentro de proyectos. Uno de los criterios y una de las condiciones que toda empresa debe cumplir para trabajar con nosotros es poder tener un tiempo de preparación, que nosotros, en base al tipo de proyecto, envergadura, características, vamos a realizar un mes de preparación. Este mes de preparación es importante, ya que para la aplicación de la metodología BIM, las empresas, los proyectos requieren tener un sistema de gestión de información donde este tipo de conocimiento, mediante herramientas desarrolladas en etapas previas, puedan ser aplicados de manera exitosa. Es por eso que nosotros vamos a plantear un mes de preparación antes de nuestro primer tipo de soporte. Ya, como había mencionado, tenemos dos tipos de soporte. El soporte en oficina técnica de obra viene a ser el primer soporte que nosotros debemos brindar antes de brindar cualquier otro tipo de soporte BIM para los proyectos, ya que la implementación o la aplicación de la metodología BIM dentro de esta área asegura la confiabilidad de la información, ya que dentro de las funciones que se va a cumplir en oficina técnica de obra es la compatibilización de la información del modelo BIM, y de esa manera el modelo BIM va a estar libre de incompatibilidades para poder aprovechar el modelo BIM para otro tipo de uso. Y esos otros tipos de uso ya tienen que ver con que el modelo BIM brinde sus virtudes, sus beneficios a otros procesos de gestión de la obra, como planificación, producción, calidad, que son parte de la gestión del proyecto y vamos a integrar modelos BIM. Entonces, para poder aclarar, son dos servicios. Para el primer servicio se va a necesitar un mes de preparación. De la misma manera, una vez ya se haya implementado y esté aplicándose el soporte BIM oficina técnica de obra, se va a demandar un mes más, si se quiere, de manera inmediata o en el menor tiempo sea posible, empezar también con el otro tipo de soporte, que viene a ser soporte del seguimiento, control y planificación de obra usando modelos BIM. ¿Cuál es el alcance de estos dos tipos de servicios? Les explico. Este es una propuesta enviada para lo que es el soporte BIM en oficina técnica de obra, en el cual el alcance del tipo de servicio viene a ser primero realizar un diagnóstico del modelo BIM. He mencionado que el proyecto o la solicitud de la empresa viene de un proyecto en el cual en la etapa de diseño se ha elaborado lo que es un modelo BIM. Y estas empresas que en este momento encuentran ya con la necesidad de aplicar la metodología BIM, van a demandar servicio. Y nosotros vamos a plantear una primera etapa de diagnóstico como parte del servicio. Explicar a las empresas la necesidad de un diagnóstico es muy importante, ya que los requerimientos en este tipo de proyectos, en este caso de la empresa, viene a ser obtención de metrados, obtención de documentación de planos, para que nosotros podamos dar soporte en la revisión de la información del modelo para el equipo en obra.
Sin embargo, hay que explicar a las empresas que los modelos que vienen en la etapa de diseño son tipos de modelo de traspaso. Esos modelos de traspaso, bien es cierto, con una buena implementación de las entidades, esos modelos de traspaso van a permitir ir a la siguiente instancia, que es esta instancia de ejecución, para poder brindar un soporte de gestión de información aparte del modelo BIM. Sin embargo, actualmente en proyectos donde las entidades no han realizado un buen proceso de implementación o han licitado sin un proceso de implementación, están existiendo muchas deficiencias. Estas deficiencias están ocasionando que los modelos de traspaso sean modelos poco efectivos para la gestión en obra. Y para nosotros empezar a desarrollar un grupo de servicios alineados a los objetivos de las empresas, vamos a tener que realizar una primera etapa del servicio de diagnóstico del modelo BIM, en el cual vamos a analizar los requerimientos con el cual ha sido concebido este modelo y tratar en su medida, en el diagnóstico, redefinir y preparar al modelo para la instancia de ejecución basada en los objetivos presentes de la etapa de ejecución. Eso vendría a ser el tipo de soporte inicial dentro de oficina técnica de obra. Luego, hablando del diagnóstico, luego tenemos un plan de ejecución BIM. Aclaro, hay que comprender que el plan de ejecución BIM es un documento exigido por las entidades, en sí por los clientes de los proyectos de ejecución, con el cual vamos a organizar, ordenar y gestionar la metodología y, toda la información planteada por la metodología entre diferentes actores en este tipo de documentos. Entonces, parte del alcance viene a ser detallar ese plan de ejecución BIM, no solamente orientado a los objetivos del cliente, en ese caso de las entidades, en primer lugar, sino también definir y detallar y ampliar la extensión de este plan de ejecución BIM con información, procesos y roles definidos para los propósitos más específicos del contratista, quién va a ser el cliente de nosotros como una empresa de consultoría y de aplicación y gestión de modelos BIM dentro de proyectos. Entonces, este es el segundo alcance, donde vamos a definir el marco de trabajo de manera más específica para aplicar esta metodología dentro de los procesos propios de las empresas. Luego tenemos sesión de inducción y lanzamiento. Como entenderán, el tipo de proyecto y contexto en el cual vamos a aplicar la metodología está conformada por un grupo de profesionales que no conocen tanto la metodología, hablando los profesionales técnicos, y digo que no conocen en el sentido de que la empresa donde que ha licitado y ha ganado el proyecto y donde estos profesionales están laborando, no han realizado un proceso de implementación, por lo cual de parte de la empresa no han tenido un proceso de inducción o de entrenamiento o capacitación. Puede que exista algunos profesionales que por la exigencia nacional y pública actualmente ya estén preparados para la implementación, en este caso para la aplicación, pero estamos entendiendo que realmente este tipo de profesionales como residentes, jefes de oficina de técnica o de áreas, son profesionales que tienen un tipo de, o están dentro de la generación de profesionales entre 40, 50, 60 años, y estos profesionales van a necesitar una inducción para poder empezar a trabajar dentro de este marco metodológico. Ese vendría a ser el siguiente tipo de soporte que vamos a tener que realizar. Es muy importante esta instancia para poder comunicar los procesos, los objetivos y poder integrar a los profesionales dentro de estos procesos metodológicos o en este caso procesos colaborativos que van a hacer posible la aplicación de la metodología BIM. Es por eso que la sesión de inducción y lanzamiento son fundamentales para poder empezar de manera coordinada, colaborativa y comprometida la aplicación de esta metodología. Una vez nosotros lleguemos ya sobre todo a hacer el diagnóstico, el plan, sesiones, también debemos ir trabajando en la preparación del modelo. La preparación del modelo se diferencia con el diagnóstico, ya que el diagnóstico simplemente es un documento donde describe los alcances de las mejoras, actualizaciones o correcciones que se debe realizar dentro del modelo, y la etapa, en este caso el soporte en la preparación del modelo, consiste en realizar esos cambios y también generar ciertas herramientas de gestión para el proceso del soporte bien en obra, como por ejemplo plantillas, mejorar las familias, actualizar los parámetros, los vínculos, la referenciación, etc.
Todo esto que he mencionado es parte de una preparación del modelo para que el modelo tenga una buena capacidad de respuesta o se redefina su capacidad de respuesta para los propósitos de la ejecución de la obra. Luego, en este mismo tipo de soporte de oficina técnica en obra, vamos a necesitar como equipo BIM brindar un soporte en la actualización del modelo basado en las variabilidades propias del proyecto de ejecución. Hay que entender que las variabilidades son propias de los proyectos de ejecución. Lo que se busca con la metodología BIM es controlar los cambios. Y como parte del proceso de control de cambios, nosotros vamos a hacer un soporte en la actualización del modelo BIM. Y también hablamos en este tipo de soporte de revisión del proyecto. He mencionado al inicio que el grupo de profesionales que participan dentro de este tipo de proyectos son profesionales que no han recibido una inducción ni de la metodología y mucho menos del software. Y en la medida de que estos profesionales van a requerir revisar el modelo, van a necesitar un soporte de parte del equipo técnico, en este caso de equipo BIM, para poder ayudar o asistir a la revisión del proyecto y detalles a los profesionales de campo de manera digital. Entonces, este tipo de soporte consiste, dentro de lo que estoy explicando, en una asistencia en la revisión de los detalles e información del modelo BIM. Continuamos. Luego vamos a tener el soporte de la documentación de planos para obra. Aquí algo muy importante. El tipo de marco metodológico, como es la metodología BIM en este caso, va a realizar un proceso de compatibilización, que es propio de aplicar la metodología y de seguir los procesos definidos dentro del plan de ejecución BIM. Adicional a este tipo de soporte, que es el soporte inicial y global dentro de este tipo de proyectos, se está especificando estos alcances adicionales o parte de la propuesta, como lo he explicado, y este en particular viene a ser un tipo de soporte muy importante que proporciona el modelo BIM, que es brindar la documentación de las láminas para las instancias de campo, ejecución dentro del proyecto. Entonces, este tipo de soporte es un soporte claro, en el sentido de que la forma en la cual se va a realizar el proceso de construcción va a ser con los planos en 2D que van a requerir ser actualizados o cambiados dentro del modelo, y ese tipo de soporte va a permitir emitir los planos con los niveles de detalle constructivos para el soporte en campo de los detalles e información del proyecto. Y por último, tenemos un soporte en la valorización. Se entiende que dentro de oficina técnica en obra, como en cualquier otra área, van a demandar lo que viene a ser la cuantificación de los materiales, o en este caso del proyecto, de los elementos del proyecto, que son propios de la aplicación y el uso de la metodología, o sobre todo los usos del modelo BIM. Y en el caso de oficina técnica, la forma en la cual se va a necesitar el presupuesto, en este caso, hablando a nivel de los metrados, viene a ser para poder proporcionar detalles del avance de obra que van a ser usados para la valorización del proyecto. Esos son los tipos de alcances dentro de un soporte global o completo o integrado o inicial que soliciten las empresas, que es la aplicación de la metodología BIM con un propósito de compatibilización, evitar costos y sobretiempos por las deficiencias del proyecto. Entonces, eso vendría a ser los alcances, aparte de la aplicación metodológica que ya está definido como un marco BDC. Luego tenemos, una vez nosotros hemos realizado una etapa, un mes de preparación, que consiste en el plan de ejecución BIM, en el diagnóstico, en la preparación del modelo. Aquí quiero comentar algo. La preparación previa para desarrollar este tipo de servicio no es una implementación, simplemente viene a ser una priorización de lo que necesita el proyecto, no la empresa ni el proceso de implementación, sino el proyecto, para poder empezar un soporte bajo los alcances requeridos por la entidad para el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Entonces, eso que quede muy claro, la etapa de preparación no reemplaza la implementación. Continuando, ese mes de preparación que menciono es para poder empezar el soporte de oficina técnica en obra. Una vez haya empezado el soporte de oficina técnica en obra y sea un soporte sólido, donde ya se esté obteniendo información confiable, vamos recién a poder tener el siguiente soporte, que se va a basar en primero tener la información confiable, que es el soporte en el seguimiento, control y planificación de obra. Este soporte también va a requerir etapa previa para poder ser desarrollado. En este tipo de caso de soporte tenemos los siguientes alcances. Primero,
Igual que el otro soporte, vamos a tener sesión de inducción y lanzamiento, que son propios para integrar el uso del modelo BIM en nuevos procesos, en este caso dentro de la gestión de obra. Luego, la preparación del modelo también es importante, con el sentido de que en este tipo de soporte el modelo se está enfocando. Es el mismo modelo, con los requerimientos de fina técnica y los detalles del proyecto y del cliente, que ahora se está adicionando un grupo de requerimientos para el desarrollo de un modelo BIM para la planificación, producción, calidad, entre otras áreas dentro de la gestión de la obra. Este mismo proceso se repite porque se redefine el uso del modelo BIM o se amplía, en este caso, el alcance del uso del modelo BIM. Luego está el soporte del modelo de la planificación, se entiende, y esto ya tiene que ver no solamente con planificación, sino con todas las demás áreas, que es posible desarrollar y adaptar y mejorar, en este caso, usar el modelo BIM para mejorar procesos en la gestión de la obra. Y uno de los procesos importantes donde el modelo BIM puede hacer una buena sinergia viene a ser en la planificación en obra. Vamos a usar modelos BIM para la elaboración de planes de hitos, planes mensuales o de fases, planes semanales y también para poder emitir las órdenes de trabajo que van a ir a la siguiente instancia, en ese caso a campo. Otro tipo de soporte viene a ser el seguimiento y control de obra, que vamos a entender como un sistema de producción. Dentro de las virtudes que tiene el modelo BIM, tiene una capacidad de comunicación visual. Tenemos que preparar el modelo BIM para poder preparar a nivel visual y que el modelo BIM represente el avance construible dentro de un proyecto. Tener esta información nos va a permitir comparar con la planificación y esta a su vez nos va a permitir poder analizar la desviación de lo que se planifica versus lo que ejecutamos. Y el soporte BIM en producción en obra lo que busca justamente es revisar o analizar o hacer un seguimiento de control de la desviación del plan. El modelo BIM tiene una función de cuantificación, igual que planificación, pero orientado a un avance de obra actual. Y por último, requerimiento de materiales. Este tipo de soporte en la gestión de obra es muy importante. Hay que comprender que este tipo de soporte está recibiendo directamente o vinculando su información para la obtención de los materiales directamente a la planificación de la obra, ¿no? Para poder hacer un plan también de requerimiento de materiales. Así como planificación, producción y este último que podríamos llamar un soporte al área logística para requerimiento de materiales, el modelo BIM tiene las virtudes y capacidades de poder integrarse con otras áreas, ya sea seguridad, calidad, eh, áreas también para subcontratos especializados, como para encofrados o para instalaciones. Todo este tipo de alcance de cómo integrar un modelo BIM dentro de algunos proyectos o algunos procesos en obra es parte de los tipos de soporte que se pueden realizar dentro de un proyecto. Bien, espero esta información, que es parte de la experiencia de la empresa Innova, los alcances, permita a todos ustedes como profesionales comprender de qué manera, en este caso no tanto de qué manera, sino qué alcance tiene el uso del modelo BIM para poder potenciar o mejorar o brindar un soporte BIM dentro de otras áreas. Bien, eso sería esta presentación donde les he compartido las dos propuestas de soporte BIM dentro de un proyecto de ejecución de obra, condicionados a una etapa de preparación previa. Y estos detalles son detalles que muchas veces los contratistas no tienen el alcance y por lo cual ellos requieren en este tipo de servicios, más que un servicio de consultoría de aplicación y gestión de modelos BIM o metodología BIM, requiere un servicio de revisión de planos y de documentación de planos y de valorización, desestimando todo lo demás importante que viene a ser clave, que es la colaboración y la sinergia del modelo BIM con los procesos. Entonces tengan presente eso, si desean más información, tengan unas de las comunidades de la empresa, somos la empresa de Innova, y también síganos en YouTube y dentro de las sesiones y comunidades hacemos eventos muy informativos respecto a estos temas y de manera más específica. Eso sería todo de mi parte, que tengan muy buen día a todos.